Justicia 1. En un hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 4721, el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que aquellos que actuaron con justicia se sentarán en tronos de luz cerca de Alá, el Exaltado, en el día del juicio. Esto incluye a quienes son justos en sus decisiones, con respecto a sus familias y a quienes están bajo su cuidado y autoridad. Es importante que los musulmanes actúen siempre con justicia en todas las ocasiones. Uno debe mostrar justicia a Alá, el Altísimo, cumpliendo sus órdenes, absteniéndose de sus prohibiciones y enfrentando el destino con paciencia de acuerdo con las tradiciones del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él. Deben utilizar todas las bendiciones que se les han concedido de la manera correcta, según las enseñanzas del Islam. Esto incluye ser justo con su propio cuerpo y mente, cumpliendo con sus derechos de alimentación y descanso, así como utilizando cada miembro de acuerdo con su verdadero propósito. El Islam no enseña a los musulmanes a llevar su cuerpo y su mente más allá de sus límites, causándose así daño. Uno debe ser justo con respecto a las personas, tratándolas como desean que los demás las traten. Nunca deben transigir con las enseñanzas del Islam cometiendo injusticias con las personas para obtener cosas mundanas como riqueza y autoridad. Esta será una de las principales causas de que la gente entre en el infierno y se indica en un hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 6579. Deben permanecer justos incluso si esto contradice sus deseos y los de sus seres queridos. Capítulo 4 An-Nisa. Versículo 135. Oh vosotros que habéis creído, manteneos firmes y persistentes en la justicia, testigos de Alá, incluso si es contra vosotros mismos o contra vuestros padres y parientes. Sea uno rico o pobre, Alá es más digno de ambos. Así que no sigáis inclinaciones personales para que no seáis justos. Uno debe ser justo con sus dependientes, satisfaciendo sus derechos y necesidades de acuerdo con las enseñanzas del Islam. Esto se aconseja en un hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 2928. Un aspecto importante de esto es enseñar a sus dependientes sobre el Islam y la importancia de implementar sus enseñanzas en sus vidas. No deben ser descuidados ni entregados a otros, como los maestros de escuela y mezquita. Una persona no debe asumir esta responsabilidad si es demasiado vaga para actuar con justicia con respecto a ella. Para concluir, ninguna persona está libre de actuar con justicia, ya que lo mínimo es actuar con justicia con respecto a Alá, el Altísimo, y a uno mismo. Justicia 2. Leí un artículo de noticias hace un tiempo, que quería discutir brevemente. Informó sobre un jefe de Estado que abusó de su poder al otorgar inmunidad a personas corruptas. Una de las principales razones por las que la sociedad parece estar divagando es porque la gente ha dejado de actuar con justicia. El santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, advirtió una vez en un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 6787, que las naciones anteriores fueron destruidas ya que las autoridades castigarían a los débiles cuando violaran la ley pero perdonarían a los ricos e influyentes. El santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él como jefe de Estado, incluso declaró en este hadiz que si su propia hija cometiera un delito, le impondría todo el castigo legal. Aunque es posible que los miembros del público en general no estén en condiciones de aconsejar a sus líderes que sean justos en sus acciones, sí pueden influir en ellos indirectamente actuando con justicia en todos sus tratos y acciones. Por ejemplo, un musulmán debe actuar con justicia con respecto a sus dependientes como sus hijos, tratándolos por igual. Esto ha sido advertido específicamente en un hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 3544. Deben actuar con justicia en todos sus negocios, independientemente de con quién traten. Si las personas actúan con justicia a nivel individual, entonces las comunidades pueden cambiar para mejor, y a su vez quienes ocupan posiciones influyentes como los políticos, actuarán con justicia lo deseen o no, ya que estarían convencidos de que el público en general no lo toleraría. El